Catherine Lanceros es la nueva integrante de Contrapunto y le damos la bienvenida. Y lo primero que ha hecho Catherine aquí dentro de este equipo es conseguir entrevistar y hacer una historia del enigmático, del misterioso, del subterráneo Segisfredo Luza. Para muchos, el número 002 del Servicio de Inteligencia Nacional y el que elucubraba todas estas campañas psicosociales para mantener entretenidos a los peruanos a través de la televisión cautiva mientras la crisis y la corrupción galopaban. Adelante con el informe. Cuando las vírgenes lloraban, los señalaron culpable. Cuando medio mundo invadió Pisco para la resurrección de Sarah Helen, ya se decía con fuerza que solo la mente genial de este misterioso psiquiatra podría tejer un operativo psicosocial tan perverso. Y cuando el sanador Joao Teixeira despertó el fervor del pueblo, lo mismo. Otra treta de Luza para desviar la atención de los peruanos de la crisis que atravesaba el país. Y es que en los últimos 10 años una leyenda negra persigue al psiquiatra Segisfredo Luza, señalándolo como asesor de Vladimiro Montesinos en manejo de masas y operaciones psicosociales. Acusación que, por cierto, nunca negó ni confirmó. Recién hoy, en la primera entrevista que da a la televisión tras muchos años de silencio, nos contará su verdad y espectaculares detalles sobre su relación con el hombre más siniestro de los últimos tiempos. Usted me contaba que le quedaron debiendo plata en el CIN. No, eso pasó, pues nada, por esta consulta, que como profesional tengo derecho a tener horarios, ¿no? ¿En el CIN? En el CIN, claro. Una mañana de octubre de 1966, el eminente psiquiatra arequipeño Segisfredo Luza Buroncle se entregó a la policía. Acababa de matar en un arranque de celos a Fares Guanus, joven novio de su amante, la pintora Marta Bertis. Escandalosa tragedia que le valió una larga condena, pero 6 años después saldría libre con la ayuda de un hombre importantísimo que cambió su vida. Aquí empieza la historia que 30 años después lo vincula a los operativos psicosociales del caído régimen fujimorista. Todo el mundo decía, detrás de esto debe estar la mente de Segisfredo Luza, y eso es lo que se ha dicho durante años, ¿no? Esto ocurre lamentablemente, mire usted, yo sí tengo que buscar las raíces de esta imaginación, de esta leyenda, entre comillas, negra. Esto se remonta a la época del general Velasco Alvarado. En efecto, en el año 1972, el general Juan Velasco Alvarado indultó a Luza, por entonces afamado psiquiatra, purgando cárcel por asesinato, y de inmediato lo puso al servicio de la dictadura militar. El general Velasco me mandó llamar, porque el general Velasco me indultó, y formamos la Oficina Central de Información, que tenía como misión difundir las obras del gobierno revolucionario. Y para eso había que hacer uso de la radio, la televisión y la prensa. Fue la época lamentable, pues, en que se estatizaron los medios de comunicación, ¿no? Y en cierto modo lo que se hacía, por ejemplo, como obra, había que prácticamente difundir en la población a través de esto. Entonces se fundó la OSI con ese propósito para apoyar la obra de Velasco. Y aunque Luza siempre operó desde la sombra, años después algunos pasajes de este libro, escrito por Alfonso Baella Tuesta, lo catapultarían a la fama. En el cuarto piso del edificio de Palacio hay una luz encendida. En la puerta de la oficina, un soldado monta guardia, con los ojos bien abiertos, con la ametralladora en la mano. El doctor trabaja. Su ocupación es única en el Perú, tal vez en el mundo. Tiene fama de genio. El genio es el doctor Segisfredo Luza, uno de los hombres más famosos del Perú. Inteligencia poco común, temperamento violento, apasionado. Era, se decía, el hombre que estudiaba el alma colectiva del Perú. De los 16 millones de peruanos, aconsejaba la forma como el gobierno revolucionario debía actuar para que el país aceptara dócilmente los objetivos del régimen. El señor Alfonso Baella Tuesta escribió 2 libros. Un libro que tuvo gran aceptación, lleno de fotografías. Uno se llama El poder invisible, dando a entender que detrás de las acciones del gobierno de Velasco Alvarado había un poder invisible que manejaba los hilos de la revolución peruana. Y muy suelto de huesos me puso una fotografía a toda página en que yo aparecía como el principal colaborador de
el general Velasco Alvarado. Pero aparentemente, el verse presentado como un poderoso psiquiatra tras el sillón presidencial no molestó tanto a Luza y siguió asesorando a los gobiernos que sucedieron al de Velasco. Mi trayectoria ha sido casi presidencial, porque después, como yo soy un experto, digamos, pues no hay psiquiatra que tenga, pues, título, no hay psiquiatra aprista, psiquiatra comunista, psiquiatra... somos psiquiatras, soy profesional en medios de comunicación y colectividades. Entonces trabajé en la época de Velasco, continué con Morales Bermúdez, colaboré con el Departamento de Asuntos Psicosociales del Comando Conjunto. Yo fui el que introdujo esa frase, donde late un corazón peruano existe un soldado, que se hizo un lema. A continuación, ¿Eso en qué época fue? En la época de Belaúnde. Después, ¿cómo se llama? El general Velázquez Yacarini, ministro de la Defensa de Alan García, también me llamó a colaborar con él. Trabajé 3 meses, pero me fui porque no me pagaron. ¿Tampoco? Tampoco me pagaron. ¿Qué hacía usted ahí en el Ministerio? Hacer planes de tipo así de comunicaciones sobre las obras de Carhuaquero, de Chavimochi, etc. Pero tampoco me pagaron. Y fue justamente por los importantes roles que el prestigioso psiquiatra exconvicto jugó, como él mismo reconoce, en los 4 gobiernos que antecedieron al fujimorista, que un audaz periodista lo vinculó con el chino, apenas empezó su gobierno. Un día, para asombro mío, no dejé de halagarme, en cierto modo, ¿no? Salió un carátula de Oiga, mis ojos, a lo largo de toda la página, que decía el Goebbels del gobierno. El ministro de Propaganda nazi. Claro. Una comparación caprichosa y absurda, ¿no? De mi persona y Goebbels. ¿Y a santo de qué? ¿Por qué lo acusaban? Igardúa presumía de ser enemigo de Fujimori, evidentemente. Y la mejor manera es de tratar de introducir este esquema, ¿cómo le puedo decir?, fantaseador, de que detrás de las obras de Fujimori existía un poder siniestro, qué sé yo, manipulador, semejante al de Goebbels, que manejó la propaganda nazi, ¿no? La revista Oiga, incansable opositora del fujimorismo, fue sin lugar a dudas el trampolín a la fama de Segisfredo Luza en el régimen. Pero según afirma hoy su propio exdirector, no fue simplemente un invento. Era miembro del CIN y era el asesor en asuntos de imagen del gobierno. De Velasco. De Velasco. En ciertas oportunidades también indirectamente me informaba yo de que Segisfredo Luzo seguía teniendo contacto con el servicio de inteligencia frente a ciertas actitudes del gobierno de Fujimori. Yo ya supuse que el hombre que estaba detrás en todos los operativos y cosas sociales o de imagen que tenía el gobierno podía ser Luza, porque siempre había estado en una forma u otra, siempre estaba vinculado al servicio de inteligencia. Servicio de Inteligencia Nacional que el polémico psiquiatra jura haber visitado con las justas una vez en su vida. Pero yo el CIN, cuando yo he ido el año 1990, a invitación del general Díaz Ceballos para una consulta, encontré un edificio pequeño, de color rosado, etc. Y en mi entrevista con el general Díaz Ceballos me consultó si, según mi conocimiento popular, podría yo predecir si iba a haber primera o segunda vuelta en las elecciones de 1990. ¿Esa fue la primera vez que usted visitó el CIN? Y única vez, porque esa entrevista fue estrictamente para eso, para una consulta psicológica de masas. Poco después, Alberto Fujimori asumiría el poder en feliz matrimonio con las Fuerzas Armadas, a las que el psiquiatra siempre estuvo vinculado. Un nuevo gobierno, al que era de suponerse, Segisfredo Luza debía servir. Sorprendentemente, él asegura que si bien conoció a Fujimori, nunca trabajó con él. Pero con el otrora poderoso asesor, la historia fue diferente. Según las versiones de la prensa, una de las primeras participaciones de Segisfredo Luza en el gobierno fujimorista se dio en 1991, cuando las vírgenes de cerámica comenzaron a soltar lágrimas en una modesta vivienda del Callao. Supuesto fenómeno que acaparó la atención de los medios y la población, distrayendo el interés en complicadas denuncias, como la matanza de Barrios Altos, pero que luego se demostró había sido preparado utilizando recursos químicos. Un engaño del que Luza niega haber sido parte. Yo atribuyo que lo que está ocurriendo en la gente simplemente es el adjudicarme vía algunos periódicos, evidentemente. Ciertos fenómenos como el de Sara Ellen, la Virgen que llora, ¿cómo se llama este curandero?
etcétera, ¿no? Yo te sé. Ese psiquiatra de la señora Susana Iguchi, Dios me salve, Dios mío, pobrecito. ¿Y por qué? Porque no es cierto. Esto es un gran psiquiatra, podría pero ser no psiquiatra. Me ha llamado y creo que esté en necesidad de tener un psiquiatra. Entonces también es falso, de toda falsedad. Indispensables. Lo que sí reconoce hoy el controvertido psiquiatra es haber prestado sus servicios al CIN a inicios de 1993, cuando poco después de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y de Víctor Polay Campos del MRTA, un agente de inteligencia lo visitó aquí, en su casa de Cieneguilla, y le hizo un importante encargo de parte del doctor. Abimael Guzmán y Polay, como terroristas, son leales a su manera de ser. Concretamente, el señor Abimael Guzmán nunca quiso revelar la forma como digamos, tenía enlace con los traficantes de armas. Entonces había que buscar una vulnerabilidad en su manera de ser, algo susceptible. Guzmán era arequipeño, y yo conocía de su trayectoria a través de su profesor Rodríguez Rivas, era amigo de sus amigos, conocía de su trayectoria filosófica, etc. Sabía cómo era, conocía quién era su papá. Entonces yo tenía un perfil y les hice un esquema de ambos personajes y creo que di en el clavo, porque a través de esas pequeñeces, ¿no?, de esas informaciones, creo que la han utilizado para lograr información. Ese fue un encargo profesional. Y según Luza, el segundo encuentro en su casa con un enviado de Montesinos, al que dice no haber visto jamás, fue en 1994. Esta vez, el encargo sería una sucia campaña contra un candidato de oposición. Tuve un encargo muy singular, que yo como experto en perfiles, etcétera, etcétera, hiciera una especie de boceto de una campaña contra el doctor Javier Pérez de Cuéllar. Esa propuesta le vino del CIN. A través de una señora que no se sabe verdad o mentira. Ajá. Un sondeo. Conclusión de frente y tajante, dije que yo no recibía encargo de ninguna clase. Es más, rechazaba la idea de una campaña negativa contra un candidato que tenía mucho prestigio y como faltara poco me mandé mudar a México. No estuve aquí. Cuando he regresado de México, a los pocos días me pusieron una bomba, según los expertos, de 40 kilos en la puerta de mi casa, con una ráfaga de metralleta posterior. El atentado ocurrió el 24 de septiembre del 94 y dejó en este estado la casa del psiquiatra. Y aunque ese día la policía le dijo que había sido obra de Sendero Luminoso, él no les creyó porque jamás hubo investigación. Vengo a deducir que eso más que Sendero fue una persona interesada en vengarse de mí. Y asocio que si el señor Montesinos es vengativo de naturaleza, tiene una personalidad que yo la califico de anética, es el autor. Castigarme. En venganza por no aceptar hacer la contracampaña por Pérez de Cuéllar. Mandarlo a la porra, mandarlo al diablo. Corte. Así, según Luza, terminó toda relación con Vladimiro Montesinos, un personaje al que siempre tuvo entre paréntesis y al que califica de anormal. Dentro de la escala de psicopatías hay uno que se denomina anético, que lo llaman los norteamericanos insanity insanos morales, o también pobres en sentimientos superiores. Son seres que, desde el punto de vista congénito, nacen desprovistos de esta sensibilidad para distinguir el bien del mal. Pasan sobre cadáveres con el fin de conseguir sus objetivos. Están premunidos de una ambición desmesurada y son proclives a la avidez de poder, el ansia de poder, que en buen romance es el tener poder por el poder mismo, al punto que no existe nada que lo satisfaga. Algo es poco. Dentro de esta mentalidad, yo sitúo a Vladimiro Montesinos. Lo que sorprende es que ahora califique a Montesinos como un ser despreciable y antes nunca haya desmentido supuestos vínculos con él. Y inicialmente no dejaba de halagarme pensar de que a mí me concedían poderes un tanto, pues, poderosos, qué sé yo, semejante a, qué sé yo, a algunos personajes siniestros, ¿no? Cagliostro, etc. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, me ha ido incomodando tremendamente. ¿Por eso al principio no lo negó?
quizá. No, no lo negué. Por el aura de poder. Y no me preguntaban, dejaba que las cosas se evolucionaran simplemente como lo que ya el turito de notoriedad que tenemos todo hombre. Thomas Paine, uno de los padres de la Revolución Norteamericana, dijo una cosa que es sumamente cierta. Todo hombre quiere ser visto, oído, aplaudido y hasta admirado. Vanidades que hoy abandona porque se puede meter en un lío. Hace apenas unos días, la Liga de Consumidores del Perú lo ha denunciado ante el Congreso por falsedad ideológica a raíz de campañas psicosociales como las vírgenes que lloran. Así que ahora para Luza será más que complicado desprenderse del estigma de haber pertenecido a un poder maquiavélico que gobernó el país durante 10 años, comprando voluntades.